Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, contamos con una experta en el tema, Virginia Ramírez Redondo, graduada social, mediadora laboral, mercantil, civil y de familia, que cuenta con varios másteres en dirección de empresas, gestión y dirección de equipos, entre otros, y que además realizó un estudio sobre la actuación de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social desde la perspectiva de género. Sin más, somos Carlota Venega y Mercedes Larios y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la labor de la Inspección de Trabajo respecto a la discriminación por razón de género, centrándonos en las herramientas de detección, medidas que se adoptan y las consecuencias que pueden producirse si se detecta como posibles sanciones. Reflexionaremos sobre si realmente con estas medidas estamos avanzando hacia una igualdad real en el ámbito laboral y también abordaremos el tema de la brecha salarial y el papel que juegan tanto los trabajadores como sus representantes cuando se da una situación de discriminación. Para explicar este tema en profundidad, contamos con nuestra invitada. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Buenas, pues un placer estar aquí con vosotras y creo que esto va a tocar un tema muy importante que a veces pasa desapercibido, como es la discriminación por razón de género. Buenos días, Virginia. En primer lugar, darte las gracias de nuevo por participar en este programa. Para empezar, nos gustaría que nos explicase de forma sencilla, para que nuestra audiencia lo entienda, qué es la Inspección de Trabajo y cuál es su labor con respecto a la discriminación de género. Vale, lo primero que yo tocaría sobre la Inspección de Trabajo para que se entienda un poco. La Inspección de Trabajo, lo primero que se rige es por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, lo que conocemos normalmente todos los juristas como la LISOS, ¿vale? Esto tiene una función clave, es una institución muy consolidada, se inició a principios del siglo XX y su garantía, entre otras muchísimas cuestiones, no solo toca la que tiene que ver con género, es investigar, vigilar y evidentemente sancionar las prácticas empresariales que se consideren, en este caso, discriminatorias por razón de género, como pueden ser tanto directas o indirectas, incluyendo pues acceso al empleo, promoción, retribución, en fin, un abanico bastante grande, además de colaborar, por ejemplo, en la supervisión de planes de igualdad, que es algo que es obligatorio actualmente para las empresas. Muchas gracias. Centrándonos en la Inspección de Trabajo, nos gustaría que nos comentase qué herramientas tienen para detectar que se produce una discriminación en una empresa. Por ejemplo, una empresa que solo atiende a hombres o pagan sueldos diferentes respecto a mujeres. Como os he comentado, lo que es la institución de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es una institución sólida. Yo conozco a muchos profesionales que están dentro de esa organización, pero es importante remarcar que, aunque sea una buena institución y sea sólida, debemos de tener en cuenta que todos los ciudadanos debemos de ayudar un poco, porque su acción es limitada. Igual que pueden actuar de oficio, muchas veces actúan mayoritariamente por denuncia. Es un método para ver que se está produciendo discriminación, una ilegalidad, pues siempre son pues revisión documental, entrevistas a trabajadores, el cotejo de la información, por ejemplo, si es discriminación salarial, pues de información salarial y puestos de trabajo, que tenga una correlación entre el puesto y los salarios, sea hombres o mujeres, plataformas de igualdad retributiva, registro retributivo, el tema de los planes de igualdad también hace especial hincapié. En fin, es como ellos nos ayudan, pero nosotros tenemos que ayudar también un poco. Por ejemplo, hace poco salió que uno de los cambios que querían implementar era pues que el tema del registro de jornada, que no tiene nada que ver con la discriminación, pues que tuvieran acceso desde una nube. Van poco a poco actualizándose, pero todavía necesitan una ayuda de todos los ciudadanos.
Perfecto. Como nos ha comentado, es necesario que haya una denuncia por parte de los ciudadanos, aparte de la labor de oficio de la Inspección de Trabajo. Y una persona sospecha que en su empresa hay una brecha salarial, por ejemplo, ve que a su compañera le pagan menos que a él, que es un hombre. ¿Qué pasos puede dar? ¿Puede acudir directamente a inspección? A ver, esa persona detecta que hay una diferencia de salario entre su compañero y ella. Lo primero que debería hacer sería ir a de recursos humanos y cotejar si esta información es veraz, porque a lo mejor es simplemente una sospecha, pero no hay fundamento. Si ella tiene la información, o puede ser que haya, aunque ella tenga de ver un poco la información retributiva de los puestos, puede ser que empresas le dificulten este acceso, representante de los trabajadores. ¿Vale? Te vas y ellos sí tienen la potestad para pedir esa información y se la tienen que dar. Si vemos que aún así todavía no se hace nada, o simplemente es nuestra obligación darle esa información a la inspección para que las condiciones laborales vayan siempre mejorando. Denuncias de la inspección de trabajo. Es muy sencillo, se pone en internet denuncia inspección de trabajo y va a salir el formulario y va a salir todo. Si la cosa se empeora, imagínate, te han despedido, has vuelto de tu baja de maternidad, te han alegado un despido disciplinario sin darte ningún tipo de notificación previa ni nada. Ahí ya tendrías que tener contacto con un jurista, sea graduado social, sea abogado laboralista, que te lleve el trámite y eso se eleve al juzgado de competencia. ¿Vale? Imaginemos que el caso de discriminación es real. ¿Qué sanciones puede imponer inspección? A ver, tenemos que recordar también que la LISOS, ¿vale? Establece las categorías como graves, leves, muy graves. Entonces siempre te va a dejar una puerta abierta entre varias cuantías, ¿vale? Habría que ver qué está vulnerando, porque, vale, es por razón de género, pero ¿está vulnerando una conducta salarial? Si es salarial, las multas pueden oscilar, creo recordar según la ley, desde 7.501 a 225.018. Pero es lo que os digo, tendríamos que ver la gravedad, qué es lo que implica. ¿Ha habido una infracotización porque es una mujer? Si es una sanción de seguridad social. ¿Ha habido una falta de plan de igualdad? Habría que irse a otro apartado de la ley. Son muchos apartados y a lo mejor incluso las sanciones se pueden, que a lo mejor no son una sanción, son varias sanciones en cada uno de los apartados. Como nos comentaste anteriormente, existe la discriminación tanto directa como indirecta. ¿Qué tipo de discriminación se suele dar más en la práctica? En referencia a la discriminación directa e indirecta, se pueden dar las dos, se puede dar una, no hay una que se dé más sobre otra, pero yo creo que lo importante de esto es explicar en qué consiste cada una para que así una persona, si lo está sufriendo, pueda identificarlo. En lo que se refiere a la discriminación directa, es cuando una persona recibe un trato desigual o desfavorable de manera clara y explícita. Por ejemplo, una empresa no contrata a una mujer porque está embarazada. Sin embargo, la discriminación indirecta es cuando una norma, una política, ya sea interna o externa de la empresa, o una práctica que es aparentemente neutral, perjudica a un grupo más que a otro. Por ejemplo, una empresa exige disponibilidad total los fines de semana, lo cual puede perjudicar a personas con una responsabilidad familiar, como madre soltera o padre soltero, cualquier persona que tenga una dificultad para conciliar vida personal y familiar. Perfecto. Y a la hora de investigar, por ejemplo, de inspección, cuando realiza las investigaciones, ¿las empresas suelen colaborar o suelen ocultar información? A ver, hay de todo, ¿vale? No os voy a mentir. Hay empresas que colaboran y hay que no. También os digo, esto es como todo. Cuando tú eras pequeño y hacías alguna trastada, no ibas corriendo a tu madre y se lo decías. Pues aquí igual. Evidentemente, si ellos saben que cometen una infracción, no van a ir a decir: he cometido una infracción, aquí tienen los papeles, aquí tiene todo lo que justifica que he cometido la infracción. Pero también es importante señalar que la LISOS tiene en cuenta esto como una obstrucción a la labor inspectora. Y que además, como ya os digo, hay un abanico entre
varias cuantías, que es el inspector de trabajo el que determina qué cuantía le pone de sanción, pero si tú sabes que estás cometiendo una infracción, esta conducta puede agravar la cuantía. Por ejemplo, imagínate, tienes una sanción de 1.000 euros inicialmente, pero tú eras consciente de que estabas cometiendo la infracción. Pues a lo mejor en vez de 1.000 euros tienes 2.000 o 3.000 euros. Hoy en día, tanto en prensa como en televisión, oímos hablar mucho del tema de la brecha salarial. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente y si es real? A ver, la brecha salarial, esto es como todo. Hay gente que se lo cree, gente que no se lo cree, igual que el techo de cristal y muchísimas cosas más. Pero existir existe y hay sentencias que demuestran una discriminación por este hecho. La brecha salarial, explicarlo de una forma fácil, es simplemente la diferencia media entre el salario entre hombres y mujeres. Entendamos, el salario entre hombres y mujeres también de que tengan el mismo puesto, de que tengan las mismas condiciones. Puede producirse por muchas cosas, como por ejemplo lo que hemos estado hablando de complementos, que solo perciben hombres, un menor acceso de mujeres a puestos bien remunerados, una discriminación en el pago del mismo trabajo. El ejemplo que os he puesto antes, una mujer cobra 1.800 y un hombre cobra 2.000 euros, porque tiene un plus, por ejemplo, de productividad que ella no tiene. Hoy en día también se están tomando más medidas para fomentar la igualdad, como son los planes de igualdad o paridad de las empresas. ¿Nos puedes explicar qué son? Sí, los planes de igualdad son herramientas obligatorias. Tienen que tenerlo todas las empresas con más de 50 personas. Pues evidentemente su fin es diagnosticar desigualdades y proponer medidas correctas para que se corrija esa situación que crea una desigualdad, ¿vale? Además, evidentemente, de tener en cuenta que eso se tiene que ir evaluando periódicamente para que no se quede obsoleto y pueda seguir cumpliendo su función, ¿vale? Evidentemente, la Inspección de Trabajo vigila esto, pero como os digo, hay muchísimas empresas en el ámbito nacional y es importante que estemos concienciados de que si vemos alguna desigualdad, sea de lo que sea, tengamos ese paso de poder dar comunicación a la inspección. Los planes de igualdad se hacen con el fin de promover eso, una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero sí que es verdad que hay normativa, a título personal, opino, que fomentando a lo mejor un cupo específico, por ejemplo, para mujeres o para personas, ahora por ejemplo querían hacer un cupo para personas trans, desde mi opinión estamos fomentando que haya dicha desigualdad, porque simplemente tendría que haber cupos para personas, sin importar si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, lo que sea, simplemente tu formación, las cualidades que tenga ese puesto y si tú eres acorde a dicha vacante. Entonces, ¿piensa que se puede vulnerar el principio de mérito, capacidad e igualdad cuando se fomenta este tipo de planes? Pienso que la idea en sí es buena, pero con matices. Si tú pones, por ejemplo, en su tiempo era muy sonado el cupo del 20% para ciertos empleos para personas con discapacidad. Si tú obligatoriamente tienes que llenar ese cupo, va a llegar un punto en el que tú no te fijes en las cualidades que tiene esa persona, sino que simplemente tienes que rellenar el cupo y vas a incluir a esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos a mi punto de vista. Imaginaros, necesitamos un ingeniero que tenga especialización en automoción. Si tú tienes que llenar ese cupo con personas con discapacidad, vas a meter a gente que a lo mejor no tenga esa especialización. Lo que se va a crear es que después se hagan despidos en el periodo de prueba y que volvamos al problema inicial. Perfecto, muchas gracias. ¿Crees que se está notando un cambio generacional o cultural en las empresas con respecto a la igualdad? ¿O todavía queda mucho camino por recorrer? A ver, negar que hay un cambio, ya no a nivel generacional, sino en todo lo que es el derecho laboral desde su inicio hasta ahora, es algo inverosímil. Evidentemente hemos avanzado mucho, incluso nosotras como juristas en el mundo jurisdiccional, hace unos cuantos años no podríamos tener la libertad para ejercer nuestro trabajo que tenemos ahora. Pero yo soy de las personas que piensan que todavía queda muchísimo por avanzar. No solo en temas de género, sino en muchísimas condiciones laborales más. ¿Sinceramente cree que las sanciones actuales son lo bastante duras como para que las empresas se tomen en serio la igualdad? ¿O todavía compensa discriminar y pagar la multa?
A ver, en mi opinión, el problema no está en las sanciones ni en la inspección de trabajo. El problema está en la picardía, por llamarlo de alguna manera, de algunas personas que dicen, bueno, yo lo hago, si me pillan, ya veré qué es lo que hago. Si no me pillan, pues esto que me llevo. Referente a todo, no solamente a género, referente a todo. Ellos asumen que si les llega una multa es como un coche de hacer negocio. Entonces, claro, si no hay una exposición mediática, imaginaros, por ejemplo, que hubiese una exposición mediática de esta empresa no cumple con la normativa de planes de igualdad o tiene unas condiciones malas para sus trabajadores, ahí ellos sí se preocuparían un poco más, sobre todo en este mundo que está tan relacionado con redes sociales. Pero eso es a título interno, con la ley de protección, pues es un coste más, sobre todo para las grandes empresas, que más les da una sanción de 6.000 euros, por decirte. Es un coste más de hacer negocio y se habrán ahorrado a lo mejor 10.000. Con respecto a las medidas de que fomentan la igualdad, ¿qué opinas sobre la conciliación que se está dando ahora entre hombres y mujeres en materia de embarazo, en la cual los dos tienen el mismo número de semanas? En referente a la prestación de nacimiento, ¿te refieres? Vale. La verdad que esta prestación se haya igualado, a mí siempre me pareció muy bien. ¿Por qué? Porque evidentemente la mujer es la que tiene el bebé, pero es un tiempo muy vulnerable que necesita una ayuda. Y tanto padre como madre tienen la misma responsabilidad. Además, si queremos la igualdad, yo tengo padre, tengo hermano, entonces quiero que haya igualdad efectiva para todo el mundo. Antes era una prestación, lo que se conoce por paternidad, de 12 semanas, y para madre de 16. El nivel igualitario lo veo súper bien, al igual que veo súper bien que para familias monoparentales esto se aumente. Porque tenemos que entender que en 4 meses a ti no te da tiempo de dejar bien a tu hijo. Sigue siendo un bebé, con 4 meses, con 5 y con 6. En último lugar, nos gustaría saber su opinión sobre si el trabajo de inspección y las medidas actuales estamos avanzando realmente hacia la igualdad y qué medidas crees que deberían mejorar o se deberían fomentar para conseguir la igualdad real y efectiva, que es lo que queremos. Como he dicho antes, sí estamos avanzando. Lo que más cuesta es visibilizar que hay un problema. Y ya la mentalidad actual, desde hace muchos años, estamos viendo que el problema existe. Entonces ya eso es un gran avance. Ahora bien, esa visibilización hay que acompañarla de planes de igualdad, de auditorías retributivas, de plataformas oficiales, de más actuación y evidentemente queda muchísimo camino por recorrer. Sobre todo en sectores que a día de hoy siguen siendo precarios, en sectores estereotipados, porque a veces no hay una discriminación directa contra la mujer, sino un estereotipo que fomenta esa discriminación. O por ejemplo, hay trabajos que como implican un cuidado, como por ejemplo guarderías, más para mujeres, ¿no? Puede cuidar igual de bien un hombre que una mujer. Las claves para seguir avanzando, en mi opinión, si no cambiamos la mentalidad de la sociedad, no habrá avance. Pero no para esto, sino para todo. Entonces, para ese cambio de mentalidad tenemos que tener una concienciación o una formación, debemos de estar mirando qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Se está muy bien no teniendo conciencia de los problemas que hay en el mundo, pero hay que conocerlos, porque nos tenemos que formar, nos tenemos que educar a nosotros mismos, todos, da igual la edad que tengas, la formación que tengas, todos. También, evidentemente, tenemos que ayudar a que haya controles eficaces. La inspección hace su trabajo muy bien, pero tenemos que ser conscientes, como ya os he dicho, de que hay que darle una ayuda y que existen los canales como tal para ayudar. También hay que cambiar la mentalidad de las empresas, de que haya un compromiso empresarial real y no una buena cara de cara a ciertas fechas en las que todos nos sentimos de una determinada manera, pero después se nos olvida cuando pasa el año. Y evidentemente seguir fomentando las sanciones efectivas, y si dichas sanciones tienen que aumentar en cuantía, o ya no aumentar en cuantía, sino aumentar en dureza en otros ámbitos, que se aumente. Y sobre todo, desde aquí me gustaría decir a las personas como ciudadanos, como todos somos,
que vean alguna discriminación, alguna ilegalidad, que denuncien a la inspección, que no tengan miedo, porque es verdad que cuando tú haces una denuncia, las denuncias no son anónimas y tú tienes que poner tus datos, pero la inspección de trabajo tiene que salvaguardar esos datos, que no tengan miedo, porque el único camino para que las condiciones laborales mejoren es seguir luchando todos juntos. Da igual la profesión que tengas, los estudios que tengas, da igual, luchar como persona. Agradecemos a nuestra experta Virginia Ramírez por dedicarnos su tiempo para explicarnos estas cuestiones que son tan relevantes hoy en día. Y a nuestros queridos oyentes, gracias por habernos seguido durante la emisión de esta segunda temporada. Hoy, en la Clínica Jurídica, nos hemos empeñado en explicar la realidad sobre la discriminación en el ámbito laboral y las medidas que buscan garantizar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo una política de discriminación positiva que ayude a la mujer a asegurarse una igualdad de condiciones en el empleo, promoviéndose medidas de conciliación familiar y estrategias que contribuyan a reducir la brecha salarial. Sin más, hasta la próxima temporada del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia. Vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada serán nuestro mayor sustento. Es por ello que apostamos, al igual que en la primera temporada, por tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, a fin de despejar sus dudas y preguntas. Hoy, en la Clínica Jurídica, nos hemos empeñado en explicar la realidad sobre la discriminación en el ámbito laboral y las medidas que buscan garantizar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo una política de discriminación positiva que ayude a la mujer a asegurarse una igualdad de condiciones en el empleo, promoviéndose medidas de conciliación familiar y estrategias que contribuyan a reducir la brecha salarial. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho. Terminamos.